Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí nuevamente. Soy Marco Antonio Valdez Rodríguez y hoy estamos para hablar de la evaluación curricular. Todo currículum que hay dentro de las instituciones se puede mejorar. Y en este sentido, la evaluación se plantea como un proceso que es continuo, que está situado, que tiene algunas implicaciones éticas y hasta políticas. Evaluar el currículum desde una perspectiva pues no es una tarea sencilla, de hecho es muy compleja, que tiene ciertas implicaciones que son explícitos e implícitos y que tienen algunos modos de desarrollo para poder ser concretos. A final de cuentas, la evaluación curricular es un pilar fundamental que permite soportar el, cada currículo que debe de estar adecuado, que debe de ser pertinente a los diferentes programas académicos de las instituciones. Los procesos de evaluación deben de ser dinámicos, tienen que estar pensados, sistematizados. Además, deben de obedecer a una u otra metodología que garantice la confiabilidad de los resultados. Pero para irnos adentrando a este tema, pues vamos a ver su concepto, por qué evaluar el currículum y quién o quiénes son los responsables del currículum. Como concepto podemos decir que el currículum, la evaluación curricular, es un proceso que habíamos dicho que es dinámico, sistémico, que tiene un proceso continuo y que en cada una de las etapas se va a poder valorar esa pertinencia del plan de estudios determinado de cualquier institución educativa. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de atender e identificar las necesidades, los problemas, hacia dónde va el desarrollo, los componentes que tiene esa realidad de cada institución. Pero, ¿por qué evaluarlo? Pues una, para determinar la pertinencia del currículum, si está bien y está acorde a las necesidades o si requiere de alguna actualización e implica una modificación con relación a ese contexto donde se está implementando. Además, se debe de evaluar su pertinencia con cada uno de los elementos de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. ¿Quiénes son los responsables de la evaluación? Pues por principio de cuentas el que lo diseña, el director del programa. También debe de haber un comité curricular en el que ellos valoran de manera permanente esos planes del curso o los planes de estudios y las demás actividades académicas. Nosotros podemos encontrar que hay renovaciones de los programas de estudio. Bueno, esas renovaciones y esos programas de estudios están evaluados en función de los resultados por los directores de programas o por ese comité curricular. Pero además hay un tercer elemento y es el equipo de profesores designados. Y son designados por la dirección del programa para realizar esa evaluación del currículum. Debe de haber en este proceso de evaluación también un grupo externo, expertos en la materia, personas contratadas por la institución para revisar la pertinencia de ese plan de estudios. Como podemos ver, pues hay varios enfoques, hay varios ojos que van a valorar el impacto que tiene cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo se realiza la evaluación del currículum? Pudiéramos preguntar. Pues bueno, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es que debe de ser como una actividad de diagnóstico en el que se ven necesidades, problemas, impacto. Tiene que retroalimentar, tiene que estar inmerso y desarrollado por
por esa comunidad educativa, se tienen que indagar las actitudes, los valores, los supuestos. Además, los procesos evaluativos deben de ser iniciados y realizados por los profesores. Esta evaluación del currículum se centra en algunos aspectos, en la búsqueda de la información tanto externa como interna, el diagnóstico de la realidad. Cuando se tienen las evidencias, se tienen que valorar, se tienen que identificar algunos aspectos de intervención, la toma de decisiones acerca de los resultados que se van analizando e interpretando. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de mejorar el currículum. Esa es la manera en cómo se evalúa cada uno de ellos. ¿Cómo podemos decir que un currículum es eficaz, que tiene impacto? Pues para evaluar la eficacia del currículum se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos. El seguimiento, el análisis del comportamiento de esos alumnos que van egresando y las posibilidades que tienen para incorporarse en los campos de trabajo, el análisis de la labor y de ese comportamiento de ese alumno que ha egresado a partir de la intervención con la dimensión social. Es decir, cómo se relaciona, cómo se involucra en ese contexto social. ¿Cómo se evalúa el, el currículum? Pues hay modos, hay estrategias, hay instrumentos, hay métodos para hacerlo. A final de cuentas, es un proceso de indagación acerca de ese currículum y que está en un periodo de observación directa, en las aulas o fuera de ellas. Y toda esa información pues, puede resultar útil porque arroja datos. Y hay algunas maneras de realizarlo. Una es la observación directa y la otra es la observación indirecta. Y en la observación directa vamos a encontrar la estructurada. ¿Y qué encontramos en la estructurada? Pues escalas de clasificación, listas de contexto, diversas técnicas de registro y notas, pero también en la observación directa también hay la no estructurada. Y esta trata de captar el punto de vista de los que están ahí, es decir, los actores, y en él se valoran cuáles son las conductas. Ahora, con relación a la observación indirecta, pues están las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, y para eso podemos ver pues algunos de los modelos de evaluación curricular. Y en esos modelos de evaluación curricular, pues vamos a encontrar algunas propuestas muy interesantes, como es el EBC, que es para el diseño de la instrucción, del diseño instruccional. Su propósito fundamental es el de planificar la instrucción. Es un sistema en el que se determinan las necesidades de los alumnos que se están evaluando de manera continua en el contexto del aula. Y luego tenemos la EBC. La evaluación de la EBC está referida a los criterios y su principal propósito es la planificación de la instrucción. La más destacable de estas son aquellas que tienen una medida directa y que se puede obtener un rendimiento, y la organización de estas, pues a final de cuentas es secuencial, utiliza respuestas de selección. Luego tenemos la medida basada en el currículum. Y la medida basada en el currículum tiene el propósito de tomar decisiones sobre el progreso del alumno, cómo va, dónde está presentando mayores dificultades, dónde se presentan sus logros. Y este modelo pone en duda cualquier dato diagnóstico, porque le sirve para programar, para planificar de manera más eficaz.
La medida basada en el currículum, pues a final de cuentas es un conjunto de procedimientos, de medidas específicas, inclusive están estandarizadas, que pueden usarse y se cuantifican. Cada una de ellas se miden por ítems. De hecho, todas las que he mencionado anteriores se utilizan los ítems. Esta, este modelo hace énfasis en todo procedimiento que es utilizado para la modificación de los programas educativos que están puestos en marcha. Y luego tenemos la BBC. Esta significa valoración basada en el currículum. Esta se puede definir como un modelo de evaluación de análisis de tareas que da mucha importancia a la manera en cómo se equivoca el alumno, es decir, a los errores del alumno. Se hace por medio de análisis de tareas. Estos tienen subcomponentes que son esenciales porque de ahí se determinan y se evalúa la ejecución que realizan los alumnos. Cuando se analizan la ejecución de los alumnos, se pueden revisar focalizando cuáles son los errores cometidos de cada uno de ellos. En él se identifican las habilidades, los componentes que no están presentes, es decir, que no posee el alumno como parte de sus habilidades. Otros métodos de la evaluación curricular, pues es el modelo de contexto, insumo, proceso, producto. Y estos permiten delimitar, definir, obtener información útil para valorar y ponderar las decisiones alternativas. Tenemos el modelo de referentes específicos y este permite identificar los elementos que se deben de evaluar, calcular la necesidad y la pertenencia de la información que debe obtenerse, asegurar la participación de cada uno de los actores que se encuentran ahí. Luego tenemos el modelo de evaluación focalizada. Y este permite identificar, permite organizar a las personas que toman decisiones, a los usuarios que esperan la información. Y este se realiza por medio de preguntas para luego tomar decisiones. Luego tenemos el modelo iluminativo. Este representa una evaluación de enfoque cultural, con un enfoque sociológico, en donde no hay una preocupación real por el análisis de sus componentes. Y por último tenemos el modelo de la evaluación interna y externa, el cual consiste en una evaluación metodológica donde se consideran aspectos internos como la estructura curricular, el rendimiento académico, la implementación del currículum. Y bueno, en cada uno de ellos se recomienda la utilización de la evaluación interna y externa porque la información que ofrecen pues tienen un gran valor para la toma de decisiones. El modelo de evaluación interna y externa es muy importante cuando se implementa porque a través de este se actualizan los cursos, se actualizan los planes, se rediseña el plan de estudios, se reforma el plan de estudios y los que nos encontramos incorporados en el proceso de educación básica, pues hemos vivido este fenómeno de actualización. eh, Me voy a centrar en preescolar, que es el área donde me desempeño, y desde el 2001 empezaron las reformas prácticamente hasta el 2018 cuando se implementa la nueva escuela mexicana. El programa que se estaba trabajando era un programa eh, basado en el desarrollo de competencias, basado en el logro de los aprendizajes que se esperaban que los alumnos lograran. Y a partir de ahí había un perfil de egreso. Y desde el 2001 mantenía una actualización. En el 2011 ese programa del 2001 se volvió a actualizar. Entonces, la evaluación interna y externa permite el rediseño o permite reformar los planes de estudios. Adentrándonos un poquito a lo que es
la, perdón, la evaluación interna, esta está enfocada en la determinación, en el impacto que hay en función de lo que los alumnos aprenden. Y considera algunos factores asociados. La interacción del maestro, se analiza la estructura interna, la forma en cómo está organizado el plan de estudios y considera algunos aspectos. Tiene el FODA para ver fortalezas, debilidades, eh, hay una propuesta pedagógica y ahí se revisa los principios, los aportes que tiene para alcanzar los objetivos mediáticos de cada uno de los alumnos. Luego tenemos el análisis del proyecto en el que tienen considera algunos aspectos como los conocimientos, las técnicas, los procedimientos, y todos ellos van en función de la práctica profesional, las fortalezas de los alumnos, de los que egresan de alguna institución educativa, cuáles son los aciertos, qué es lo que saben, pero también se ven las debilidades que tienen para poder decir o determinar qué es lo que se debe de evitar o qué es lo que se debe de corregir. Luego tenemos el análisis del perfil de egreso, en el que se consideran profesores, directivos del programa. Y ahí se valora la ruta de acción, cuál es el aporte que están dando en función del desarrollo de las competencias y los procesos de enseñanza. Tenemos el análisis de competencias, que es otra de las fases, de las etapas, y aquí se revisa la relación de esas competencias que desarrollan los alumnos en función de cuando terminan, cuál es el impacto que hay afuera. La relación entre el concepto y la aplicación en la vida real, que no queda en la parte de la teoría. Ahí se analizan las competencias. Luego tenemos el plan de estudios y se puede ver de manera lineal, a través de módulos, a través de la integración curricular. Y aquí se ve la parte del análisis lógico, de la parte pedagógica, y de cada uno de ellos se valora la identificación del curso. Hay un cuello de botella, y en ese cuello de botella se jerarquiza la importancia que hay en cada uno de los módulos. Al final de cuentas, lo que más interesa de la evaluación interna es que se valore en términos de impactos reales, porque tiene una vigencia y esa es una de las características que tiene. Hay un análisis histórico de la vigencia de los planes de estudio, de la evaluación curricular y cuáles son los aportes que estos tienen para su mejoramiento. Se valora el desempeño académico y todo esto es de manera interna. El número de estudiantes, cuáles son los que continúan, cuáles son los que no terminan, cuáles son los que se titulan, cuáles son los promedios que se van obteniendo, de dónde vienen los alumnos en términos de edad, sexo, nivel socioeconómico. Todo eso corresponde a desempeño académico. Pero también tenemos el desempeño del maestro. Y ahí se analiza la evaluación docente, los tipos de interacción, la preparación profesional, las actualizaciones que va teniendo. Y por último, tenemos el estudio de recursos. Y aquí se analiza la disponibilidad que hay. Es decir, cuáles son los recursos con los que cuenta la institución. Los humanos, los tecnológicos, los materiales, cuál es la viabilidad para lograr las metas propuestas con esos recursos que se tienen. Como podemos ver, la evaluación interna, pues es un proceso amplio, es un proceso complejo, que tiene que atender esa metodología, pues para poder evaluar todos esos componentes. Pero también tenemos la evaluación externa, y ahí hay 4 elementos que se tienen que revisar. La evaluación externa se puede entender de 2 maneras. La que es realizada con el agente externo que es convocado por la propia institución, o como la responsabilidad que se tiene con los organismos del Estado para darle ese seguimiento y ese control a los procesos educativos en el que se valore en términos de impacto cuál es la calidad y cuál es la eficacia. La evaluación externa, ¿qué es lo que ofrece? Pues permite valorar los logros
a nivel general del currículum y se centra en estos 4 elementos. Análisis del contexto, se vuelve a valorar el entorno regional, nacional, mundial, se desarrolla un FODA, se revisa cuál es el por qué el perfil de egreso debe de permitir que el egresado se desempeñe en un mercado laboral, y esa parte se analiza. Es decir, doy un ejemplo. Si una carrera de medicina tiene pocos alumnos y a nivel empresarial, institucional, no hay médicos, pues se tiene que analizar ese contexto, pues, para que haya más alumnos que se interesen por esa carrera. También se identifican los problemas del currículum, así como esos factores que determinan el éxito o el fracaso. Hay un análisis también socioprofesional, y aquí se indaga acerca de ese entorno. ¿Cuáles son las prácticas profesionales? Se describen los campos de acción de la profesión, cuáles son las profesiones que se comparten dentro de un ejercicio, cuál es la pertinencia social de la profesión y de las prácticas, cuál es el mercado que se ocupa, es decir, cuál es la demanda laboral, el desempleo del egresado, el subempleo. Hay otro punto que se analiza, es decir, los alcances y limitaciones de esos egresados, es decir, cuál es la incidencia que hay en las diferentes áreas. También otro de los aspectos, pues, es esa parte internacional. ¿Cuáles son las ventajas de que los egresados dominen más de una lengua? ¿Cuál es el aprovechamiento de los estudiantes a lo mejor con doble titulación o una especialización? ¿Cuál es el aprovechamiento por parte de los alumnos que se realizan convenios con entidades de otras regiones, especialmente las extranjeras? Estamos hablando de la internacionalización, el intercambio de alumnos. También se analiza la operatividad de los aspectos académicos de las instituciones y de las interinstitucionales. Luego tenemos la interdependencia, y aquí se analizan los procesos formativos que se desarrollan en cada uno de los departamentos de la institución. Como podemos ver, la evaluación curricular es un trabajo serio, es un trabajo metodológico que implica la participación de personas preparadas, muy preparadas, para realizar este ejercicio. Y con este trabajo me despido. Muchas gracias.